El Ecuador, nuestro asolado país, no tiene hoy prioridades. Las prioridades son venturosas porque implican que hay uno o dos problemas esenciales que hay que resolver y el resto no lo son tanto. Por eso el contexto no es de prioridades, es de un complejo, de un conjunto de problemas y graves, todos ellos, que no se han resuelto. Y claro, esta situación, esta realidad, atañe a todos los ecuatorianos. Somos, dicen, 17,5 millones de habitantes. Y el problema es de todos nosotros y obviamente lo es del gobierno, que en este caso y ahora preside don Guillermo Lasso Mendoza. Difícil ponerse en los zapatos de él y de ellos, porque se preguntarán por dónde empezamos. Y la pregunta de por dónde empezamos se vuelve más aguda, más angustiosa, cuando no hay los recursos necesarios para afrontar ni para empezar. Muy difícil situación, en la que, sin abandonar la crítica, las recomendaciones respetuosas que se pueden hacer con nuestro derecho ciudadano, no nos queda otra alternativa que apoyar el proceso. No porque el mandatario se llame Guillermo Lasso, o porque nos caiga bien, o al revés, sino porque significa institucionalmente, la única salida, porque es la democracia, es la libertad, es por lo que escogimos, por lo que votamos. De tal manera que hay que tratar de disminuir, minimizar al máximo los errores que se los está cometiendo, sin duda, y potenciar los aciertos. Creo yo que más allá de adhesiones políticas, esta debiera ser la conducta cívica, la conducta responsable. Uno de los problemas no resueltos y que crece y se agudiza es la inseguridad interna. Como sabemos, Correa y Moreno, dos brazos del mismo tóxico socialista, nos dejaron inundados al Ecuador de pobreza, de ineptitud, de incapacidad, de corrupción. En metástasis, todo el tejido institucional está corrupto. Y parte del tejido social también. Y entre las taras que nos dejaron, como para nunca más volver a pensar en estos, porque dicho sea de paso, si quien habla fuese, en el caso hipotético y como suelo decir, absolutamente imposible, el responsable de las cosas en el país, prohibiría terminantemente la enseñanza de cualquiera de las dos doctrinas fascistas. La de derecha es como autorizar que se lea en los colegios como texto regular el Mein Kampf de Hitler. Asimismo son los materialismos dialéctico, histórico, la teoría del valor y los esoterismos del viejo envenenado, enfermo, incestuoso y depravado de Carlos Marx. Y sé de lo que digo. Conozco la historia de su biografía. Prohibiría terminantemente eso. Porque eso es lo que ha intoxicado, ha contaminado, ha envenenado a la juventud de América Latina en general y de nuestro país en particular. Se enseña eso, con careta y con antifaz. Hasta los curas son hoy comunistas. De la Guayabera Blanca, allá en la capital italiana, en el Vaticano, es un comunista. Bien, no quiero entrar en esas materias, porque sé que no pueden ser simpáticas para muchos de ustedes. Pero un problema grave, como dije al principio, es la inseguridad, es el narcotráfico.
y no sabemos hasta qué punto la fuerza pública, nuestras fuerzas armadas, la policía, han sido, no conocemos el dato, hasta qué punto han sido penetradas, han sido indoctrinadas, han sido envenenadas e intoxicadas, no sabemos. Lo que tenemos presente es lo que este depravado, este degenerado de Correa, delincuente, porque insisto en lo que siempre digo, ¿qué pecado no habrá cometido el perro este? Y todavía ladra, hasta que alguien le corte la lengua, y lo digo literalmente. Este iba a los batallones, a las unidades militares, a decir que la tropa era el proletariado y que los oficiales eran los explotadores, produciendo una escisión, una división, una falta de cohesión en el espíritu de cuerpo de la Fuerza Armada, lo cual debió haberse penado como traición a la patria. Y haber lamentado, solo en ese caso, de que no hay aquí pena de muerte para llevarlo al paredón a este perro. Bien, cuando eso sucede en una fuerza armada, y la historia nos enseña, quiero recordar a ustedes la historia de las guerras púnicas de Roma con Cartago. Aníbal, sus huestes, sus elefantes, se habían tomado todo el sur de Europa y cayeron sobre Roma. Nadie entiende por qué se regresó Aníbal. Otra habría sido la historia humana si los cartagineses se deciden a entrar en Roma. Pero fue una debacle del ejército romano. Y claro, era un ejército que se había de alguna manera dañado, se había corrompido, estaba penetrado por una serie de contaminantes, hasta que llegó un joven de nombre Escipión, que más tarde se lo conoció como Escipión el Africano. Era realmente romano. El africano era un mote honorífico porque terminó sometiendo, venciendo en toda la línea a los cartagineses, hasta destruirlos. Pero ¿qué hizo Escipión? Escipión hizo una fumigación en todo el ejército romano. Los viejos generales corrompidos, los centuriones, los comandantes de legión, estaban intoxicados. Los borró del mapa y con la crueldad propia de los romanos. Porque ahí no había que te vas a prisión, te sigo juicio. No, te suicidas. Y si no te suicidas, yo te hundo el gladium. Acabó con toda esa generación corrupta y reclutó a juventud en toda la península itálica. Y con la juventud la instruyó, le pertrechó de las prácticas militares y marchó sobre Cartago hasta liquidarla. Era la gran potencia mediterránea, Cartago, de todo el Mediterráneo. Eso hizo Escipión. Pongo esto como ejemplo porque hay momentos en que las instituciones, cuando han sido contaminadas, cuando no se sabe hasta dónde están dañadas, alguien debe tomar la decisión de limpiarlas por dentro. Y estoy hablando de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional también. Y esa es una recomendación respetuosa, pero también firme, que hacemos al Poder Público este momento y al señor Presidente de la República y al Comando Conjunto. Ojalá en el ejército ecuatoriano surgiera algún Escipión. Gracias.